reflexión acerca del Espíritu Santo, porque el poder y la fuerza que la iglesia debe de poseer no es física, no es herramienta humana, no es arma humana, sino debe de ser algo que venga del Señor o del Espíritu Santo. Hay un texto en uno de los profetas que dijo que no es con espada, ni tampoco es con ejército, sino es con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y también el apóstol Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y eso podemos tener la certeza porque dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestras luchas no son espirituales, por lo tanto, no son carnales nuestras luchas, por lo tanto, nuestras armas obviamente no pueden ser carnales. Nuestra lucha es espiritual y nuestras armas deben de ser espirituales también. Y algo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo fue al Espíritu Santo. En una ocasión, cuando hablaba con los apóstoles, le dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, rogaré al Padre que le envíe otro consolador, el cual estará con ustedes. Entonces, nosotros tenemos esa bendición de poder contar con la ayuda del Espíritu Santo, el cual convence, dice la Escritura, al mundo de pecado. Entonces, tenemos ese respaldo. ¿Cuál es el problema de nosotros los creyentes o de la iglesia hoy en día? Y es cuando quiere o empieza a dirigir su vida cristiana, empieza a dirigir su vida, empieza a dirigir su ministerio, no tomando en cuenta este punto de inflexión para todo creyente. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra iniciativa propia, por nuestra fuerza, con nuestras habilidades, que no está mal porque nosotros tenemos habilidades que fueron dadas por nuestro Dios. Todo ser humano tiene talentos que Dios le dio, pero eso no es suficiente cuando se trata del trabajo en el reino de los cielos. No es suficiente cuando se trata del trabajo ministerial, del trabajo de los dones que Dios le deja a la iglesia. Porque la iglesia alguien decía, es una empresa espiritual, si se le puede llamar empresa. Es algo espiritual, es una organización que nace del corazón de Dios, que no es de este mundo, porque la iglesia no es de este mundo. El apóstol Juan dijo: ustedes no son de este mundo. Por eso el mundo no nos escucha, no nos acepta, no nos conoce. Y el mismo Jesús dijo: si ustedes fueran de este mundo, el mundo los escucharía. Entonces la iglesia es una organización que no es de este mundo, pero que opera en el mundo. Y como no es de este mundo, nuestras habilidades no pueden ser de este mundo tampoco. Y es lo que hace, es la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente, cuando decide seguir a Cristo, cuando decide poner en práctica los mandamientos. Incluso hay un pasaje en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, si no me equivoco, donde habla de que Dios iba a poner, es una profecía, Dios iba a poner su espíritu en el corazón del hombre. ¿Y cuál es el propósito que Dios tenía de poner su espíritu en el corazón del hombre? Y el propósito, ese versículo lo dice, para que podáis cumplir con los mandamientos y los estatutos que Dios nos pide. Si el Espíritu Santo no nos ayudara a nosotros a poder cumplir con lo que Dios nos pide, nosotros no lo podríamos lograr. Dijo el apóstol Pablo que Dios pone el querer como el hacer según su buena voluntad, y es la obra que hace el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada por iniciativa propia para el servicio de la obra de Dios, más que ponernos a disposición del Espíritu Santo. Dice Pablo: no presten vuestros miembros al pecado, sino a la justicia. Nosotros debemos ponernos a disposición del Espíritu Santo
que está en nosotros. Entonces, la palabra del Señor habla de que el trabajo de hoy, la vida del creyente de hoy es solamente por el Espíritu. Solamente por el Espíritu Santo del Señor. Ningún don personal. Y es el problema que nosotros hemos tenido hoy en la iglesia. Y esa es una de las excusas más comunes, estimado hermano y estimado amigo. Es una de las excusas más comunes que nosotros tenemos en las iglesias hoy en día. Cuando nosotros, o cuando se le pide a un creyente que sirva en algún ministerio, en algún cargo de liderazgo, en algún punto, y se le pide que sirva, la mayoría de personas, por lo menos en mi caso, que yo he escuchado, ellos dicen, es que no puedo, es que no estoy capacitado. ¿Por qué ha pasado esto en la actualidad? Y yo pregunto, a usted que me está escuchando, los que están viendo por Facebook, yo pregunto, ¿los apóstoles estaban capacitados para enfrentar al Imperio Romano? El lunes pasado vimos que no eran gente estudiada, gente influyente, no tenían respaldo. No venían de una provincia destacada, más bien venían de una provincia rebelde, en Judea. Mas, sin embargo, cuando Jesús le dice, ven, sígueme, todos dejaron sus redes, dejaron lo que estaban haciendo. Mateo dejó la mesa de los impuestos, donde estaba cobrando de más, y siguió a Jesús. ¿Ustedes creen que estos 11, 12 apóstoles que enfrentaron al Imperio Romano en el siglo I podían hacerlo? Tenían las cualidades, las capacidades física, intelectual, para enfrentar lo que enfrentaron. Ellos no estaban capacitados. Ellos no tenían las capacidades, no tenían entrenamiento militar, no tenían nada. Pero esta gente no estaba confiando en sus talentos ni en sus capacidades físicas o intelectuales. Mas, sin embargo, hoy en día la iglesia ha asumido ese rol, que yo todavía no soy capaz de hacerlo, que yo todavía no tengo la preparación, que yo no estoy preparado. ¿Por qué? Porque hemos querido servir a Dios con el talento humano y no dependiendo del poder del Espíritu Santo. Entre más Dios nos demanda, más vamos a tener que depender del Espíritu Santo. Y eso a nosotros nos da miedo, pero es por fe. Y nosotros los cristianos somos buenos a predicar que la fe, que la fe, que la fe, que la fe. Pero a la hora de actuar vemos que es una fe muerta porque tenemos miedo. Tenemos miles de excusas. Menos la determinación para servir al Señor como Él nos pide. Y ningún don personal, ningún talento humano va a poder superar la obra del Espíritu Santo que hace en el creyente y a través del creyente para impactar el mundo, para impactar la iglesia, para impactar la comunidad, el barrio, el reparto, donde sea que nosotros nos encontremos. Solo la obra del Espíritu Santo va a dar fruto duradero. Pero nosotros vivimos poniendo esas excusas y es preocupante. Cuando se le pide a un hermano trabajar en algo dentro de la iglesia, no, hermano, es que yo estoy preparado. Amén, usted no está preparado y nunca va a estar preparado. Es el Espíritu Santo a través de nosotros el que va a actuar. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y esto es una tragedia terrible que está enfrentando la iglesia hoy en día. Cada año son cientos y cientos de hermanos que salen del Instituto Bíblico, por lo menos de las Asambleas de Dios donde yo me congrego. El año pasado fueron un poco más de 1.400 miembros que salieron del Instituto Bíblico en Teología. Y la mayoría de estos 1.400 están sentados en las iglesias. Y lo peor es que están sentados criticando al que quiere trabajar.
¿Por qué? Porque llenan su cerebro de conocimiento, pero no dejan que el Espíritu Santo actúe en ellos ni a través de ellos. Y yo no estoy en contra del estudio. De hecho, yo salí el año pasado del Instituto Bíblico, pero ningún estudio va a suplantar la obra del Espíritu Santo. Yo puedo ser el más estudioso e irme al infierno. Yo puedo ser el más bueno e irme al infierno. Yo puedo ser el más bondadoso e irme al infierno. Yo puedo ser el más trabajador e irme al infierno. Si yo no tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y si hay una iglesia que no prioriza la obra del Espíritu Santo en sus miembros, en su liderazgo, esa iglesia es una organización humanitaria, una organización social, a como ustedes quieran llamarlo, pero no es iglesia. Porque una de las características de una iglesia cristiana es que prioriza la obra del Espíritu Santo. Prioriza la búsqueda del Espíritu Santo. Porque nosotros no somos nada sin el Espíritu Santo. No podemos, estimado hermano, suplantar al Espíritu Santo. Recordemos que nosotros los creyentes, nos llamamos el cuerpo de Cristo, y la Biblia igual nos llama el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo necesita vida. Ese cuerpo necesita vida. Cristo es la vida, todos estamos de acuerdo. Pero quien ejecuta esa vida es el Espíritu Santo en la iglesia, hoy en la actualidad. Es el Espíritu Santo el que ejecuta la vida de la iglesia, el que ejecuta los dones, el que ejecuta, el que ministra. Por eso hay gente cansada. Yo he visto, estimados hermanos, gente alegre que empieza queriendo trabajar, queriendo hacer esto unos meses y está otra vez desanimado. ¿Por qué? Porque actúan por emoción, por impulso, y no por la guía del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros buscar la presencia de Dios, buscar la presencia del Espíritu Santo como iglesia, si queremos ver un cambio. Y miren otra cosa, escuchen. Hay otra cosa que nosotros hemos tenido, que nosotros, buscando cómo parecer una iglesia verdadera, imponemos reglas como los fariseos. Imponemos reglas sobre reglas sobre reglas. Y muchas veces reglas humanas que no están en la Escritura. Pero ignoramos al Espíritu Santo. Y no está mal. Existen reglas administrativas, existen reglas humanas que tienen que haber dentro de una iglesia. Por ejemplo, se pueden poner reglas de horarios para hacer un culto, no hay problema. Se pueden poner reglas sobre el vestuario y no hay ningún problema. Porque nosotros somos seres que actuamos de forma administrativa. Sociológicamente hablando, no hay ningún problema, se puede. Pero ninguna de esas cosas puede sustituir el cambio que trae el Espíritu Santo en la vida de la persona. Yo no puedo imponerle algo a alguien para que cambie su vida espiritual. Es lo que quisieron hacer los fariseos. Y Jesús le dice, no laven el vaso por fuera, primero lávenlo por dentro. Primero se lava por dentro para que lo de afuera quede limpio. Y lo de adentro del ser humano solo puede ser lavado por el Espíritu Santo de Dios. Nadie más puede. Nosotros creemos que entre más reglas y entre más legalistas seamos, mejor la gente va a cambiar. Pero eso no es así. Hay un pasaje en Colosenses capítulo 2 del apóstol Pablo que atacaba fuertemente a los judaizantes, que eran muy
muy religiosos y devotos a las reglas administrativas humanas, pero que ignoraban al Espíritu Santo. Y Pablo le escribe a la gente de Colosas y le dice lo siguiente, Colosenses capítulo 2, versículo del 20 en adelante, vamos a leer unos 3-4 versículos. Dice su palabra: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato para el cuerpo, pero no tienen valor en contra de los apetitos de la carne. Oiga lo que dice Pablo. Nosotros hemos llenado la iglesia de un montón de mandamientos de hombre, de un montón de preceptos del ser humano. Dice Pablo, esto tiene validez para tratar duro al cuerpo, pero si se hace de forma voluntaria. Porque contra los apetitos de la carne no tienen ningún efecto. Contra los apetitos de la carne solamente la obra del Espíritu Santo puede vencerlo. Solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a andar rectamente en los caminos del Señor. Solamente la obra del Espíritu Santo a nosotros nos puede guiar para ser buenos administradores del reino de los cielos, a cada uno individual. Porque la iglesia es colectiva, de miembros individuales, cada uno miembro del cuerpo de Cristo que tiene su función, dice 1 Corintios capítulo 12. Así como el cuerpo es uno, y cada miembro tiene su función, así nosotros, dijo el apóstol Pablo, somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tenemos una función. Y hay gente que se ha atribuido la función de acusador. Hay gente que se ha atribuido la función del señalador, de andar imponiendo cosas que no le gustan y quieren que todos hagan lo mismo. Dice Pablo, si lo haces voluntario, tiene algún mérito. Hablando del trato duro con el cuerpo. Pero ese trato duro ante los apetitos de la carne, dice Pablo, no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. No podemos sustituir la obra del Espíritu Santo por las acusaciones, por los mandatos inflexibles que hemos puesto. Y yo no estoy en contra. Hay que ser disciplinado. Hay que ser muy disciplinado. Hay que ser dedicado para las cosas del Señor. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros nos vamos a aburrir rápido, nos vamos a desanimar. O vamos a salir criticando y peleándonos con todo el mundo. Porque la obra principal del Espíritu Santo en el hombre es el amor. Y lo dijo el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 3. Dice Pablo, si yo diera todo lo que tengo y lo doy a los pobres y no tengo amor, no me sirve de nada. Si yo tuviera el discernimiento necesario para entender todas las profecías que existen y yo no tengo amor, yo no soy nada. De nada sirve. Y el mismo apóstol Pablo dijo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da testimonio, dice su palabra. Le da testimonio a nuestro espíritu de que hemos nacido de nuevo. Entonces la obra del Espíritu Santo en la iglesia no es un lujo. No es un lujo. Nosotros vivimos predicando y hablando de la unción del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de los dones y nos llenamos la boca hablando de eso.
Pero los frutos del Espíritu Santo muchas veces son ausentes, que es lo más importante. Porque ahí es donde se ve el que de verdad tiene el Espíritu Santo. Ahí se ve el que vive la palabra del Señor. El que tiene amor, fe, templanza, benignidad, bondad. Y no anda según sus deseos de la carne. Entonces, estimado hermano, estimado amigo, nosotros tenemos un regalo maravilloso que nos dejó el Señor Jesucristo y es el Espíritu Santo. Es el único Dios. Estaba escuchando yo el testimonio de un chino, alguien de China, que se convirtió al cristianismo. Y esa persona es alguien muy curioso. Y le gustaba estudiar las diferentes religiones. Le gustaba ver el punto de vista de las diferentes religiones. Y él se quedó asombrado del cristianismo. Y él se hizo cristiano. Y él dijo, lo que a mí más me impactó del cristianismo es que es la única religión que dice que Dios habita dentro de ellos. No como dice el budismo, que nosotros somos nuestro Dios o nosotros somos el demonio. En nosotros habita el yin y el yang, como dicen las religiones asiáticas. No es eso. El Espíritu Santo de Dios, que es Dios, habita en el ser humano. Y cuando hay una persona o hay una iglesia, una congregación guiada por el Espíritu Santo, se cumple lo que dijo Mateo, el 16, 18 y 19, por ahí le dice Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Cuando nosotros le damos lugar a Dios a través de su Espíritu que obre en cada uno de nosotros. Así que, estimado